Bienvenida a la cuarta temporada de Mujeres con Tema. Llegar hasta aquí es de verdad un motivo de celebración, porque Mujeres con Tema sigue creciendo episodio a episodio junto a ti. Yo celebro y te invito a celebrar conmigo este espacio que ha florecido desde el sur del mundo, visibilizando a mujeres que inspiran y abriendo conversaciones expansivas y con sentido. Soy Valentina Orrego Larraín, la Vale Orrego, mentora y coach de mujeres, además de socióloga y empresaria social. Acompaño a mujeres a conectar con su poder personal, desplegar su liderazgo y colaborar para generar impacto. Me apasiona la idea de que podamos diseñar y vivir la vida que queremos, una vida plena, con sentido, en armonía y con disfrute. Y sueño con que este espacio nos inspire y nos recuerde que sí, es posible. Mujeres con Tema es mi forma de honrar y amplificar las voces de mujeres que están siendo protagonistas de su historia. Mujeres que lideran, que crean, que transforman y que desde su propio camino contribuyen a construir un mundo más humano, equitativo y sostenible. En cada episodio te invito a inspirarte, a reflexionar y a tomar acción, porque cada una de nosotras puede ser un agente de impacto positivo y a la vez vivir la vida que quiere. Acompáñame a conocer a una nueva mujer con tema y dejemos que su historia nos inspire y nos abra caminos posibles. Este nuevo capítulo de Mujeres con Tema es un capítulo muy especial en muchos sentidos. Primero, con este capítulo cerramos la cuarta temporada del podcast, llegando a los 24 episodios. Y eso quiero decirte que es pura alegría, orgullo y también mucha gratitud. Además, este capítulo sale al aire justo en el marco del 8M del año 2026. Y digo el año, pensando justo en esas personas que nos van a escuchar en mucho tiempo más. Y para mí, quiero decirte que no hay mejor manera de conmemorar la historia y a las mujeres que han abierto camino para nosotras que estamos hoy día y para quienes vienen detrás nuestro, que cultivando esta tribuna donde mujeres comunes y corrientes, pero al mismo tiempo excepcionales, puedan amplificar su voz. Y lo otro que hace muy especial este capítulo, y me da así como ya hasta nervio a transparentarlo, es que la entrevistadora, o sea yo, también va a ser la entrevistada, o sea, también yo. Yo sé que suena raro, pero te confieso que esta idea me ronda hace muchos meses. Yo me considero una mujer bacán. Siento que he abierto camino, que genero impacto a diario y que, claro, tengo muchas pifias, muchas debilidades o muchas cosas que todavía tengo que aprender. Y también me invade con facilidad el síndrome de la impostora, que te confieso que en este momento galopa dentro mío y lo estoy gestionando. Pero en lo más profundo y siendo muy transparente, yo también me siento una mujer con tema y tenía muchas ganas de poder compartirme y conocernos más desde este espacio. Desde que empecé a pensar en esta posibilidad de entrevistarme o de contar mi historia, de ratos me la ganó el pudor, me daba como vergüenza. Y en la práctica pasaron 1000 cosas y tuve 1000 justificaciones para ir postergando este episodio en particular. Pero aquí estamos finalmente, en el momento justo, cuando tenía que ser. Y yo, creyendo que soy quien toma las decisiones, cada vez me doy más cuenta que es la vida misma la que las toma por mí, muchas veces. Así es que aquí voy. Me presento. Soy Valentina Orrego Larraín, la Vale Orrego, esa es mi identidad, ¿verdad? Mentor y coach de mujeres a quienes acompaño y ayudo a vivir la vida que quieren y a concretar eso que anhelan. Trabajo con las mujeres y también con algunos hombres, es cierto, su poder personal, su liderazgo y también cómo cultivar redes que impacten a su propia vida y también a sus iniciativas y proyectos. Inicialmente me formé como socióloga, que lo soy, y hace 18 años inicié un camino cuando me formé como coach ontológica.
diría que más o menos hace 5 o 6 años que también incorporé la mentoría como parte de mi oficio y a lo que me dedico. Hace 26 años partí de Santiago, la capital de Chile, y me vine a vivir al sur. Y desde entonces el verde y la lluvia y la vida más calma acompañan mis días. En mi mundo, en mi entorno, me siento una pionera por haberme ido de Santiago muy temprano, también por haber emprendido muy temprano cuando en mi entorno nadie emprendía. El 2009 creé una empresa social que es Veo Más, mi empresa hasta el día de hoy, que además fue la primera empresa B del sur de Chile. Y ya antes de eso tuve 2 emprendimientos más y además vinculados a la tecnología, en una época en que en verdad la tecnología era otra cosa a la que conocemos hoy. Me reconozco como una aprendiz curiosa y abierta. Me encanta aprender. Siempre tengo en mi agenda algo que estoy aprendiendo, leyendo, un curso, una formación, una mentoría. Pero lo que más me gusta es aplicar y enseñar lo que aprendo. Y siento que eso me caracteriza. Como buena Virgo que soy, hago tierra con facilidad, es decir, concreto. Hago realidad, paso a la acción. Aunque muchas veces me demore 1000 veces más de lo que yo quisiera en mi interior, finalmente, paso a paso, voy concretando eso que anhelo, eso que me propongo. Y para terminar mi presentación, con quizás lo más importante en mis credenciales, soy la mamá de Laura, de 22 años, de Gaspar, de 20, y de Pedro, de 15. Estoy en el año 2026. Y hace 24 años que elijo una y otra vez vivir mi vida junto al papá de estas criaturas, a Manuel, que es mi compañero de camino. Entonces, ¿cómo vamos a operar? ¿Cómo va a ser esta entrevista? Finalmente entendí que era súper simple, que no en un momento pensé jugar a ponerme distintas ropas y después editar, y dije no, súper simple. Como yo voy a ser la única que va a hablar en esta conversación, no hay más parafernalia que esa. Yo voy a seguir la pauta que suelo tener para mis entrevistadas. En vez de hacerla en modo pregunta, la voy a hacer en modo introducción y voy a compartir ahí, siguiendo mi intuición, lo que me nazca en el momento. Así que, con muchísima ilusión, aquí vamos. Para quienes son parte de esta comunidad, saben que en Mujeres con Tema tenemos algunas tradiciones y siempre partimos con la primera, que es pedirle a cada una de las entrevistadas que se presente a partir de una imagen, una palabra, un concepto, algo que tenga mucho que ver con ella. Yo, y esto lo sé desde el día que le hice esta pregunta a la primera entrevistada, o sea, hace 23 ediciones atrás, siempre me he asociado a unos lentes. Siento que los anteojos hablan mucho de lo que yo soy. Por un lado, porque tengo muchas cosas en la vista, ¿sí? Diversas cosas que dificultan mi visión, y los lentes me ayudan a ver aquello que yo naturalmente sola no veo. Y siento que eso es lo que yo hago en la vida, eso es lo que yo hago en mi trabajo. Ayudo a mostrarle a las personas puntos ciegos, perspectivas que están cerca, pero a lo mejor todavía no estábamos considerando posibles. Siento que desde el momento incluso desde que creé Veo Más, mi empresa, tiene que ver con ver más, con nuevas perspectivas y nuevas miradas para el mundo de las organizaciones, para el mundo de la empresa, para nuestra sociedad, para la integración del mundo rural con el mundo urbano, para el desarrollo territorial de Chile. Es decir, en todas las áreas en las que yo he trabajado y he puesto mi talento, esta idea de ampliar perspectiva, de integrar, de juntar, de acercar perspectiva ha sido parte de lo que yo hago, y eso tiene que ver con esta idea del lente.
Otra como analogía que me viene, aparte esto de ver lo que sola si no, no vería, es esto justamente de las perspectivas, ¿sí? De la perspectiva de género, toda la mirada sobre los estilos personales y el sello personal de cada uno, que siento que son recursos súper concretos que son literalmente como tomar, esta es la perspectiva de género, me la pongo y es una manera de mirar la vida. La equidad territorial, social, también es como un lente que nos podemos poner a voluntad. El paradigma de la colaboración, por ejemplo, de las nuevas economías, yéndome a un lado más empresarial, pero también es un lente que yo decido ponerme para ir tomando decisiones a partir de eso. Así que bueno, siento que los lentes, o yo les digo más bien anteojos en general, pero creo que no todo el mundo, no en todos los países se entiende, me representan profundamente. Soy un lente, bueno, y desde hace algunos años además es parte de mi identidad porque no me los puedo sacar ni para dormir, casi. Así que, bueno, les voy a contar un poco más de mí, de eso que muchas veces no hay mucho tiempo para contar o espacio, y que es algo que siempre me gusta indagar en las personas que vienen a Mujeres con Tema. Tengo 55 años y medio, voy para los 56, a mucha honra, me encanta tener los años que tengo, me encanta cumplir años, me encanta hablar de la edad. Soy una convencida que los años solo nos traen libertad, posibilidades, más calma, más coherencia. ¿Sí? Esa ha sido mi experiencia y en verdad esa ha sido la experiencia que más escucho en las mujeres que ya van avanzando en la vida, que van pasados los 40 y cada una a su manera, porque hay muchos hitos en la vida que hacen que a lo mejor unos parten. Yo a los 40 estaba teniendo un hijo, entonces volví a pañales y a no dormir en la noche. Pero hay otras mujeres que a los 40 ya dejaron eso atrás hace mucho tiempo, entonces siento que también los ciclos vitales en los que estamos viviendo determinan harto. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Esta idea de la segunda etapa de la vida, que a mí me encanta como concepto, como, como un marco, ¿sí? Como un portal de, wow, entramos en una etapa donde pasan muchas cosas increíbles. Bueno, pero quizás podemos hablar de eso después un poco más. Eh, bueno, ya les conté de mi familia. Nosotros vivimos acá en el sur de Chile, en una casa que está en medio de un bosque, en un lugar realmente hermoso, que me permite estar inmersa en la naturaleza 24/7. Lo que no significa que yo todo el día esté en contacto directo con la naturaleza. También me agarra la máquina y de repente puedo pasar un día entero en mi escritorio trabajando, conectada con el computador, con la cabeza ya que... y no fui capaz ni de levantar la mirada para mirar el bosque que tengo ahora al frente, de donde estoy grabando. Pero sí es un privilegio y es un privilegio que yo escojo, que yo cultivo, que yo trabajo. Vivir acá es producto de un sueño que he ido haciendo realidad poquito a poco. Y a nivel profesional, tengo una empresa social que se llama Veo Más, desde donde trabajamos principalmente en esta era, digamos, porque es una empresa que tiene casi 20 años, y hemos tenido distintos focos, pero hay un foco que ha sido transversal desde que nació Veo Más y que los últimos 6 años ha sido como el eje, que es todo lo que tenga que ver con empoderamiento femenino, con equidad de género dentro de las organizaciones, con conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con incorporar la perspectiva de género de manera concreta, pragmática al quehacer de un equipo, de un emprendimiento. Esos son un poco, bueno, y liderazgo femenino, ¿sí? Son como los temas que vemos desde Veo Más. Y además hace 6 años empecé a trabajar en mi marca personal. Veo Más trabaja con organizaciones. Su cliente son organizaciones, ¿sí? Empresas, servicios públicos, fundaciones, organismos internacionales también. Tuvimos ahí 4 años trabajando con ONU Mujeres en un proyecto hermoso de empoderamiento femenino a lo largo de todo Chile con mujeres rurales en situación de vulnerabilidad, de aislamiento. Un proyecto precioso.
Y la Valo Rego Coach, que es como mi otra marca en el fondo, en algún minuto empezó a echar de menos, yo empecé a echar de menos como el contacto más directo con las personas, como poder acoger y estar al servicio de personas comunes y corrientes que más allá de dónde trabajen o en qué trabajen, se han dado cuenta que quieren dar un paso más, que quieren un acompañamiento, que quieren hacerse coaching, tener una mentoría, que quieren aprender cosas que no se aprenden en un diplomado o no se aprenden en un magíster, pero sí se aprenden en la vida y pueden generar un tremendo cambio, ¿sí? Como generar un impacto impresionante en la vida y en la calidad de vida de las personas. Y a eso me dedico desde Valor Ego Coach. Ahí mi relación es directo a personas, ¿sí? Entonces tengo distintas maneras de trabajar con las personas. Tengo algunos cursos que son asincrónicos, como Tu tiempo, tu poder, que es un curso de gestión del tiempo con armonía. Una mentoría digital que es como un podcast privado que se llama Mi Táctica, donde enseño 5 tácticas que para mí han sido pero fundamentales a la hora de cultivar mis redes, de ir cultivando vínculos, estando lejos de mi familia, teniendo vínculos preciosos con gente en todas partes del mundo, en fin. Pero también tengo algunos acompañamientos que son individuales, que son mucho más cercanos, donde yo estoy 100% enfocada en alguna temática que la mujer quiere trabajar. Y ahí tengo 2 formatos. Un formato más acotado, que uno es Portal Claridad, que es una sesión de una vez, como para ayudar a armar la hoja de ruta, la primera hoja de ruta, que es la que te permite tomar algunas decisiones. Tengo una mentoría que se llama Recalibrar, que es un poco más que una sesión. Y tengo un acompañamiento ya profundo que tiene todo lo que tengo disponible para acompañar a una persona en un momento determinado por alrededor de 4 meses, que es, bueno, ese es mi servicio estrella, pero además es el que más satisfacción me da, porque es donde tengo acceso más directo a ir viendo en tiempo real cómo se va generando la transformación, qué va pasando con la persona, etcétera. Eso es lo que hago desde Valor Ego Coach. Tengo varios canales, aparte del podcast. Bueno, desde Valor Ego Coach también es que nació este podcast Mujeres con Tema, como una manera eh, de hacer, este es un granito de arena que yo hago, ¿sí? Yo conozco mujeres increíbles eh, que me han inspirado mucho, que me han abierto caminos, que me han mostrado que es posible que yo viva ciertas cosas que hasta que las conocí o hasta que lo vi en ellas, no pensé que fuera posible, no estaba dentro de mi marco de visión. Y eso fue lo que me inspiró a crear este espacio para compartirles a estas mujeres que yo conozco, ¿sí? Al menos hasta esta 4ª temporada, todas las mujeres que yo he entrevistado son mujeres que conozco personalmente. Algunas todavía no las conozco en persona, nos conocemos virtualmente desde hace 5 años, 4 años. A la mayoría, a muchas que conocí durante varios años de manera solo virtual, ya nos conocemos presencialmente, nos hemos abrazado, hemos vivido experiencias juntas. Pero eso es Mujeres con Tema, es una manera de compartir y también de contribuir a que en el mundo existan más espacios donde podamos escuchar voces de mujeres y podamos dar luz también a nuevas referentes. Porque para avanzar en nuestros caminos, sea lo que signifique avanzar para ti, siento que nos hacen falta referentes mujeres. Tenemos referentes en el mundo, pero la mayoría son hombres. Los que han tenido tribuna, los que tienen su voz puesta en entrevistas en podcast, en entrevistas en la radio o en la televisión, los que vemos en YouTube, la mayoría son hombres. Y yo siento que nos hace bien nutrir esa oferta con más mujeres poniendo su voz y compartiendo sus caminos y sus historias, que es lo que yo busco con Mujeres con Tema. Y bueno, estoy en Instagram, en Valor Ego Coach, tengo un canal de YouTube donde también está Mujeres con Tema. Tengo una lista de correos, una pequeña comunidad, somos casi 1000 personas, la mayoría mujeres, algunos hombres que me encanta que estén porque son súper bienvenidos. Donde comparto, son distintos formatos. La escritura tiene un formato más calmo, el Instagram es quizás más rápido y en mi caso es muy visual porque lo que más hago son videos
Y tengo también una comunidad en Telegram que se llama La Vida que yo quiero, que claro, que también ahí es todo en formato audio. Y sin algoritmo, sin presión, sin que tiene que durar menos de 3 minutos para que el algoritmo lo muestre. Simplemente comparto y tiene que ver con compartir y ir acompañándonos en este camino y en este desafío exquisito, pero también a veces muy solo, de ir viviendo la vida, ir haciendo realidad esa vida que queremos, que anhelamos, que nos emociona. Ese es un poco en lo que estoy este año, como vengo haciendo hace algunos años, muy trabajando, bueno, online, muchísimo, lo que más hago es online. Este año con mucha intención en más presencialidad, entonces voy a hacer varios talleres o encuentros o experiencias presenciales en Puerto Varas, muchos, que es donde yo vivo, algunos en España, me voy todo mayo a España, así que si estás por ahí, atenta a mis comunicaciones porque vamos a tener un taller en Barcelona, otro en Arroyo Molino de León, estamos viendo si alcanzamos a hacer una tercera fecha, voy a hacer algunas mentorías presenciales, en eso estoy. En el podcast le he preguntado a varias de mis invitadas, yo creo que las últimas 4 o 5, sobre la experiencia de reinventarse en la vida, como si ellas creen que se han reinventado o no. Y en mi caso, pensaba que creo que he tenido como distintos tipos de reinvención. Yo creo que nos estamos reinventando todo el tiempo. Al menos si es que somos curiosas y nos gusta aprender, como es mi caso, hay harto de reinvención, porque voy integrando nuevas perspectivas, porque, pucha, mi trabajo es súper creativo, estoy todo el tiempo creando maneras, formas, en poder estar al servicio de las personas con las que trabajo. Pero creo que creo que pueden ser 3 grandes reinvenciones en mi vida. La primera es cuando hace 26 años decidí venirme al sur. Yo he estado en 3 ciudades en el sur, un pueblito muy chiquitito que se llama Renaico, luego Puerto Montt, que es una ciudad un poco más grande, y hace 24 años ya acá en Puerto Varas. Y siento que de alguna manera eso generó un cambio radical en lo que podría haber sido mi vida. Toda mi familia, por ambos lados, de padre y madre, todos mis antepasados nacieron, vivieron en Santiago. Y yo fui la primera que migró, no hacia Europa, no hacia Estados Unidos, como muchos de mi familia o de mi entorno iban, y es muy común en mi mundo, digamos, que vayan por un tiempo a hacer un posgrado o algo así. Pero esa migración, ese venirme sin tener ninguna red, solo con la apuesta de vivir en un lugar más calmo, más simple, aspirando a tener una vida más simple y en mayor contacto con la naturaleza, siento que abrió un gran portal en mi vida que ha hecho que yo me vine a los 30 años, 30 años exactamente, cumpliendo 30 años, cumplí 30 años ya en el sur. Entonces, esa primera mitad de mi juventud, de mi infancia y mi juventud, que fueron en Santiago, siguiendo un status quo súper como estereotipado quizá, se transforma en esta reinvención cuando me vengo al sur, que me ha abierto infinitas puertas, ventanas, posibilidades. Una segunda reinvención que creo que puede sonar raro que lo diga, pero en mi caso, en mi vida y en mi historia vital, creo que es así, fue la maternidad, fue ser mamá. En todos sus momentos, ser mamá de la Laura, mi primera hija a los 32 años, cuando en ese momento yo era vieja para ser mamá, en verdad. Y ser una mamá queriendo ser súper presente. Luego, muy rápido, antes de 2 años, llegó Gaspar. Y entonces rápidamente decidí emprender con la ilusión de poder estar con mis hijos, de poder ser una mamá presente. Bueno, y ahí podría ser un capítulo completo sobre lo que yo creía que era el emprendimiento, lo que en verdad fue, lo que me regaló, pero también lo que me quitó. Pero ahí hubo también una reinvención, ¿sí? Yo iba a ser una socióloga que trabajaba haciendo estudios e investigaciones, y de repente pasé a ser una consultora trabajando en temas de género, siendo coach en el sur de Chile, donde solo se contrataba a personas
que fueran de Santiago, entonces abriendo camino también para el mundo del coaching y de la contratación profesional en el mismo territorio, que siento que es un gran tema. Y diría que una tercera transición en mi vida, o reinvención, perdón, es esto de haber empezado mi marca personal, que ha significado para mí cuestionar todas las creencias que tengo sobre mí misma, sobre cómo se deben o no hacer las cosas, sobre aparecer, sobre hablar en público, sobre vender. Ha sido una reinvención, en verdad que la siento casi como un cambio de piel, así de profunda. Me ha ayudado de una manera que nunca imaginé a conectar y acercarme a lo esencial en mi vida, a conectar mucho más. Esto es como ya llegar a niveles de profundidad que no imaginé en esta vida simple a la que yo he aspirado desde que tengo uso de razón. Y, y ha sido, bueno, ha sido un renacer, un reintegrarme. Todos estos últimos años trabajando mi marca personal, desarrollando Vale Orrego Coaching, mi ecosistema de servicio, aprendiendo a vender, aprendiendo de redes sociales, de comunicación, soltándome para hablar frente a la cámara, aprendiendo también, creando desde otro lugar los servicios que ofrezco, se han transformado también en un volver a mi raíz, que también es una sorpresa, ¿sí? Como yo de joven, a los 18 años, sacaba el tarot, tuve varios talleres de tarot, tuve clases de astrología, me formé para hacer flores de Bach, Reiki. Tenía todo un mundo espiritual no religioso, en un momento en que me alejé muchísimo de la religión, que en algún momento de la vida como que cerré en una cajita, lo guardé en un closet y nunca más lo vi, hasta hace 3, 4 años. Y siento que abrir esa caja fue también abrir un pedazo de mí, que también es parte de mí, y que por muchos motivos que los he ido viendo, los he ido observando, me he ido dando cuenta de qué hizo que yo cerrara esa caja y por qué me privé de ese pedacito de mí que ha sido tan importante en mi vida, que hoy día es tan crucial en lo que hago, en quién soy y en cómo facilito y acompaño. Bueno, me reintegré. Así que la reinvención también me ha ayudado a acercarme más a mí. Eso puedo contar de las reinvenciones. Siempre me gusta escoger en las entrevistas alguna frase, algo que sea como que la persona haya dicho para poder como escudriñar, para poder sacarle capas y entender mejor de qué se trata. Y yo hay algo que repito siempre, en mis entrevistas, en mis podcasts, en mis declaraciones, en mis videos, en mis mails, que es que todas las personas, absolutamente todas, podemos y somos agentes de impacto. Podemos ser agentes de impacto y de alguna manera somos agentes de impacto. Y quiero contarte a qué me refiero con eso. ¿A qué me refiero con eso? Yo estoy convencida que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer siempre impacta. El mundo, el planeta, el universo, la sociedad es absoluta y totalmente interdependiente. ¿Sí? Lo que yo hago te toca, de alguna manera, para bien o para mal. ¿Sí? Y ser consciente de ese impacto, de que no somos inocuas. O sea, si yo digo lo que digo, eso impacta. Y si yo me quedo callada, eso también impacta. Si yo voy a la reunión de mi agrupación, de mi junta de vecinos, del curso de mi hijo, de mi gremio profesional, de lo que sea, genero un impacto. Si yo no voy, también genero un impacto. Entonces, de alguna manera, cuando yo hablo de ser agentes de impacto, es una invitación a ser conscientes de que nosotros tenemos un poder inherente a nosotros, que nadie nos puede quitar, de hacer la diferencia en la vida de las personas y hacer la diferencia en el mundo. Puede ser a muchos niveles.
Hay personas que tienen una tribuna con mayor agencia. Entonces, a lo mejor su impacto puede ser, si yo puedo incidir en una política pública, por ejemplo, ¡wow! Tiene un gran impacto. Pero lo que yo pueda aportar a mi junta de vecinos también es un gran impacto. De alguna manera, en esta idea de los agentes de impacto, está implícita la idea de que el gran impacto o el gran cambio social o ese mundo que queremos vivir que pareciera ser que está tan lejos porque entre medio está Trump y qué hago yo con Trump, ¿sí? También se transforma en mis pequeñas acciones cotidianas, en la sonrisa con que le abro la puerta a una persona o dejo pasar a alguien en un taco, en a dónde compro lo que compro, qué compro, y desde ahí a quiénes apoyo, qué proyectos apoyo. Entonces, yo soy consciente, yo sé que la comunicación, los medios de la cultura en la que vivimos nos ha hecho creer que nuestra acción individual vale nada. ¿Qué va a cambiar con que todo cambia? Yo solo sé que todo cambia. Entonces, como todo cambia por lo que yo haga o deje de hacer, diga o deje de decir, wow, tomémonos esto en serio. Tomémonos esto en serio y ocupemos nuestro rol. No porque ahora todos tengamos que salir a ser tremendas activistas y estar en la calle liderando, no. Pero ser consciente de ese rol en mi pequeño mundo, en mi pequeño entorno, ya es un tremendo impacto y va a generar transformación. ¿Sí? No le demos el poder a los medios de comunicación, los gobiernos, los políticos, las empresas, como, es que yo no puedo hacer nada. Es que sí podemos. Si mi acción individual, con tu acción individual, con la acción individual de esa otra persona, se van sumando, el impacto se va generando y la transformación va ocurriendo. ¿Sí? A eso me refiero, con que todos podemos ser y somos agentes de impacto positivo en el mundo. Y quiero agregar algo a eso, que es que en esto de ser agente de impacto, en el mundo como el paradigma de la colaboración, de las nuevas economías, de sé el mundo, sé, ¿cómo es la frase de Gandhi? Se me olvidó, pero sé tú ese mundo que tú quieres ver, algo así. Siento que se nos perdió un elemento clave en la ecuación, al menos en la narrativa que viene como desde hace algunos años, que es como que todo eso hacia la comunidad, hacia la gente que está pasándolo mal, hacia mi entorno, hacia la familia. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué? Yo postulo que el ser agentes de impacto positivo tiene sentido sí y solo si estamos conscientes del impacto que generamos hacia afuera, cuidando el impacto que eso tiene en nosotras. Es decir, tenemos que ponernos a nosotras mismas como eje de la ecuación. Porque si yo me quemo, si yo me enfermo, si yo entro en una depresión por estrés, entonces ya no puedo generar ningún impacto. Entonces, que yo esté bien, que yo me sienta realizada, que yo me sienta en plenitud, que yo pueda descansar lo que necesito descansar, que yo también tenga momentos de gozo, de disfrute, es tan importante como qué puedo hacer yo para mejorar las dinámicas en mi comunidad o para potenciar narrativas más positivas en este momento, por ejemplo, de narrativas tan desde el miedo, desde la confrontación, etc. ¿Sí? Entonces, nosotras también en la mitad de la ecuación. Eso es lo que puedo contar de ser agentes de impacto positivo. Otro tema que sale en todas las conversaciones es el rol que juega en nuestro trabajo y en nuestra vida el ser parte de redes, de tribus, de comunidades, ¿sí? El tener un sentido de pertenencia, el sentir que no vamos solas por la vida, sino que hay ahí una contención. Y siempre yo le pregunto a las mujeres qué rol juegan si es que juega alguno, porque no quiero dar por sentado que para todo el mundo hoy día en el camino que viene recorriendo las redes y los vínculos y las tribus estén en una posición como anclada.
Yo te quiero decir que para mí lo son todo. O sea, yo no concibo mi vida sin sentirme parte de, sin estar acompañada por. Yo soy parte de muchas redes, tengo muchas tribus y no me canso, ¿sí? Sí, es cierto que con los años priorizo, también he dejado ir algunas que en un momento de la vida tuvieron todo el sentido del mundo, pero en otro las valoro, las respeto, les tengo cariño, quiero que les siga yendo bien, pero en este momento para mí no tiene tanto sentido poner mi energía ahí. Pero aquí te quiero como abrir la perspectiva para pensar e imaginar que también las tribus y las redes tienen muchas capas y muchos niveles. Uno, que quizás es el más inmediato, es la gente que yo quiero, mis amistades, mi familia, la gente con la que comparto, celebro mi cumpleaños, paso mis vacaciones, ¿sí? Que es un nivel precioso, importante, muchas veces descuidado, muchas veces, claro, esa gente que tenemos más cerca la damos un poco por sentada y ahí también hay un desafío de cómo cultivamos con cuidado esos vínculos también. Pero también es como, a mí me gusta pensar en todos los ámbitos de la vida. ¿Cuáles son mis redes? Yo tengo redes a nivel espiritual y tengo mis amigas con las cuales puedo compartir más de mis cosas esotéricas, de mis miradas más astrológicas, de mi oráculo. Tengo muchas redes profesionales, tengo redes empresariales. A ver, yo puedo tener redes, siempre las redes, y eso para mí es algo importante, las redes y las tribus son con personas. Más allá de si con estas personas me relaciono más a nivel de como empresas y organizaciones, por ejemplo, el mundo de las empresas ve que es un mundo muy importante para mí, que ha sido una tribu muy significativa, y ahí un poco hablamos de temas de empresa, pero yo me relaciono con personas ahí, y los vínculos son con personas, y con aquellas personas con las cuales yo he podido convivir más, me he tomado más café, he tenido más conversaciones, hemos viajado juntos, hemos hecho proyectos juntos, hemos participado en actividades juntos, bueno, con esas personas son con las que yo tengo un entramado más sólido, más fuerte, donde hay más confianza también. Entonces quizá yo me atrevo, me es más fácil, me fluye mejor pedir una opinión, pedir ayuda, invitar, ¿sí? Tengo también redes de mujeres, tengo mis tribus de personas que amamos viajar, por ejemplo, entonces nuestros temas más tienen que ver con los viajes. Hubo un momento, quizás que a lo mejor hoy día es menos porque ha cambiado la vida, tengo 2 hijos viviendo fuera en Santiago estudiando y me queda solo uno que ya también es grande, que es autónomo. En algún momento tenía mi tribu de maternar, ¿sí? Con la cual fuimos haciendo familia juntos y criamos juntos. Y si bien esas son personas que adoro con el alma, hoy día tenemos menos proximidad, nos vemos menos, porque nos fue cambiando la vida, ¿sí? Para mí las redes lo son todo. Yo todo lo que hago, en todo lo que hago, sea personal, profesional, lo que sea social, sea cívico, mis redes y mis vínculos están involucrados de alguna manera. Y eso me encanta. Entonces, me encanta y no me voy a cansar nunca de proponer que todas las personas tengamos las tribus que necesitamos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15. Eso es libertad pura. Pero nunca sientas que son demasiados. Salvo que estés sosteniendo todavía redes o tribus que en este momento de tu ciclo vital no hacen tanto sentido, porque entonces ahí probablemente van a estar requiriendo de ti una energía extra, tiempo que a lo mejor quisieras dedicar a otra cosa, y ahí también hay que ir entrenando el músculo de soltar, de dejar ir, ¿sí? Hay personas y hay tribus que en determinados momentos de la vida, en determinados ciclos, como yo le decía, la crianza, cuando estoy partiendo a emprender, cuando estoy, no sé, emprendiendo en digital, que pueden tener más sentido y hay que de alguna manera ir como recalibrando nuestras redes permanentemente. Eso es algo que no termina, ¿sí? Eh, Así que, nada,
lo más tener redes y tribu. La vida es otra, ¿sí? Y ojo con algo, esto no tiene que ver con si somos extrovertidos o introvertidos. Si tú eres una persona introvertida y me estás escuchando y dices, ah, no, pero es que, claro, ella es súper extrovertida, entonces tiene que ver con el sentido de pertenencia, con el sentido de no estoy sola, y con el entramado de interdependencia finalmente, de ser conscientes que como somos interdependientes, ¿con quién me estoy relacionando yo? Para pedir apoyo, para invitar a participar conmigo, para poder conversar y expandir y escuchar otras visiones. ¿Sí? Los para qué de nuestras redes y nuestros vínculos cambian y van moviéndose. Pero incluso si tus tribus son de dos, también hay tribu ahí. No tiene que ver con la cantidad de personas, con si me encanta estar rodeada de miles de personas, sino que tiene que ver con algo más profundo. Entonces, el número de las personas que constituyen una tribu no es lo que determina, es la calidad y es en qué espacio de tu vida esa tribu te está sosteniendo, te está haciendo sentir que no estás sola. Eso respecto a las tribus. Y para mí, yo diría, porque esa era otra pregunta que siempre hago, que es como, ¿qué es lo más importante a la hora de nutrir esas redes y crear esos vínculos? Y yo diría que lo más importante es, primero, la honestidad, como la humanidad, ¿sí? Como yo desarrollé o acuñé un poco el concepto de networking con sentido, como una manera de... Sé que el networking es importante porque es un concepto bien logrado, ¿sí? Como también para hablar de cómo cultivamos y mantenemos vivas nuestras redes y nuestros vínculos. Pero el networking, como lo enseña Google, como lo hemos aprendido en la universidad, como una cosa transaccional donde yo recurro al networking para vender o para conseguir un trabajo y that's it, a mí no me hace ni un sentido, de hecho me saca ronchas. Entonces la humanidad, la honestidad, la transparencia, si yo no estoy dispuesta a involucrarme, entonces creo que las redes no van a llegar nunca al nivel de expansión y de impacto que pueden llegar. Y se va a quedar ahí, como en la primera capa de la cebolla, pero no vas a llegar nunca a la cebolla. Relacionarnos humanamente, y eso significa, por ejemplo, tener conversaciones humanas, tener conversaciones sobre la vida, no solo sobre los proyectos. Si yo no logro conocerme en alguna medida, no con todo el mundo que esté en mis redes, yo voy a compartir mis profundidades más profundas. Pero sí creo que es indispensable humanizarnos. Cuando nos humanizamos, conectamos. Recién ahí se genera la conexión. No se trata de tener contactos. Antes, para los que somos mayores, era como tener muchas tarjetas. Hoy día puede ser tener muchos contactos en el celular o tener mucha gente en LinkedIn o muchos seguidores en Instagram, whatever. Eso no es red. Eso es un contacto. Y ese es el desde. ¿Sí? Una red se empieza a crear a partir de contacto. Pero el contacto luego hay que conectar. Y una vez que conectamos, hay que ir nutriendo. Entonces, yo soy una fan de mantengamos las conexiones. A veces, además hoy día tenemos tantos recursos, tenemos el WhatsApp, tenemos los emojis, tenemos Instagram, nos topamos con las personas en muchos dominios distintos. Y basta a veces con que le pongamos un recomiendo en LinkedIn, un me gusta en Instagram, un comentario X, un mensajito, oye, me acordé de alguien, y esto es un hábito que se entrena. Iba en el auto, no sé qué, me acordé de alguien, ese día le mando un WhatsApp cortito, un audio corto, un emoji, una frase, hoy día me acordé de ti, espero que estés bien. Eso es nutrir, eso es regar un vínculo, ¿sí? Entonces, lo que no podemos esperar es llenarnos de contactos y creer que esos contactos per se hacen red o hacen tribu, porque eso no es así. La tribu y la red, los vínculos, son humanos, son relacionales y nos relacionamos entre personas. Hago un breve alto en esta conversación para contarte de mi mentoría digital de networking con sentido y redes que impactan. Estoy convencida de que el networking es mucho más que intercambiar tarjetas o tener muchos contactos.
es la habilidad clave de estos tiempos y es urgente que le prestemos atención e intención. Seguro que tú, al igual que yo, quieres sentirte parte, conectar con otras personas que te inspiren, con quienes puedas crecer. Yo sé que tú quieres además contribuir y ser un aporte al mundo, pero también sé que a veces nos sentimos solas, dudamos de nuestro potencial o no sabemos bien por dónde empezar. Mi táctica, que así se llama la mentoría, nació de mis más de 30 años haciendo networking con sentido y aprendiendo de grandes referentes. En ella te enseño las 5 tácticas fundamentales con las que yo cultivo mis vínculos y voy tejiendo mi red. Con un formato súper práctico y flexible, tipo podcast privado, te comparto cómo lo hago yo. Son 6 audios donde te voy explicando cada táctica, te doy ejemplos concretos, tips, alertas y desafíos para que pases a la acción. Lo mejor es que todo lo podrás escuchar cuando quieras y cuantas veces quieras. Con mi táctica vas a activar tus redes, nutrirlas y reconectar con personas que son importantes para ti. Quiero que sepas algo. Cuando conectamos y nos encontramos humanamente, cuando tenemos vínculos vivos y nutridos que cultivamos con intención y cuando se da esa hermosa reciprocidad entre el dar y recibir, ocurre magia. Encuentra toda la información de mi táctica en el link que está en la descripción de este capítulo o en mi cuenta en Instagram. Volvamos a nuestra conversación. Yo hablo mucho del poder personal. De hecho, como en mi definición, así como de mentor y coach de mujeres, hablo que trabajo con las mujeres, poder personal, liderazgo y redes. Y el poder personal para mí es como la génesis, es como el poder personal es el motor, es el fuego, desde donde yo lidero, que luego se manifiesta en acciones de liderazgo, en decisiones de liderazgo, en la forma en que yo lidero, ¿sí? Y eso es algo que no lo entendí hasta hace 4 años atrás, cuando llegué como al meollo del asunto, ¿sí? Entonces, el poder personal, desde la mirada que yo traigo, para mí, el poder está en ti. Nadie te lo da y nadie te lo puede quitar. Es como la libertad más profunda, ¿sí? Y cuando entendemos el poder de esa manera, algo ocurre, algo se encaja, se termina de encajar, como con respecto a la libertad que tengo para escoger la vida que yo quiero vivir. Y yo siento que mientras las personas en el mundo del trabajo o en sus vidas pueden aprender 1000 modelos de liderazgo, pueden tener cientos de horas de coaching, pero hasta que no llegan a conectar y a reconocer ese poder personal que está dentro suyo, el liderazgo siempre va a estar medio como enclenque. Entonces ocurre magia cuando conectamos con nuestro poder personal. Y me encanta porque siento que el poder personal no tiene género, no tiene clase social y no tiene currículum. Es decir, no importa cuántos años tengo, dónde vivo, no importa qué estudié, no importa si tengo un rol de autoridad, porque son 2 cosas nada que ver. El poder personal no tiene que ver con el poder sobre otros, tiene que ver como con la emoción del puedo, yo puedo, ¿sí? Con la disposición a hacer realidad, a concretar, con esa emoción que se provoca o que aparece cuando ¡oh, lo logré, lo hice! ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de empoderamiento personal, cuando hablamos de empoderamiento femenino, por ejemplo, que es un concepto tan amado y tan odiado al mismo tiempo, para mí estamos hablando de eso. El empoderamiento es cuando nuestro poder personal se activa, está vivo, ¿sí? Y eso quiero decirte que no es algo que ocurre una vez. Igual que la felicidad. No es que, sí, hace un par de años activé mi poder, estoy lista. Es algo que ocurre como respirar. Si yo dejo de respirar, dejo de existir.
si yo dejo de conectar con mi poder personal, si yo dejo de recordarlo, si yo dejo de activarlo, también desaparece. Es como un fueguito que se apaga. Entonces, esto del empoderamiento implica estar permanentemente, desde mi mirada, conectada a nosotras mismas. En la medida en que yo esté conectada a mí, me escuche, me sienta, tenga la posibilidad de conectar con mi subconsciente a través de la meditación, del ejercicio físico, de las caminatas, del escribir. En la medida que eso ocurra, yo voy a estar alerta, voy a estar con unos lentes tan finos, tan agudos para ir mirando lo que me pasa y para ir recordando que, yo tengo este recurso, yo tengo este poder, ¿sí? Yo creé el año pasado un oráculo que se llama el oráculo del poder personal, que son 33 cartas de poder, que para mí son como puntos de acupuntura, que si uno los toca, empieza a encender ese poder y se empieza a hacer más grande, porque el poder es como el amor, solo crece, nunca se agota, ¿sí? Es un recurso no perecible, ¿cómo? Lo dije mal yo creo, pero se entiende, ¿sí? Como en la medida en que yo use mi poder, más crece. En la medida en que yo lo tenga guardado bajo 7 llaves, se va apagando, se va apagando. Entonces, y siento que tener más referentes mujeres que me muestren, que me abran camino, que me muestren lo que es posible, a nosotras las mujeres, nos cambia la vida en 360 grados. Porque el poder nos suena lejano, nos suena ambicioso, nos suena un poco malo, entonces no lo tenemos en nuestro imaginario y es importante que lo hagamos. Yo he visto en mí lo que ha ocurrido, cómo se ha expandido mi vida, mi plenitud, cómo me siento mucho más plena, cómo he podido impactar mucho más, cómo estoy cada vez más cerca y viviendo más la vida que yo quiero, porque empecé a reconectar con mi poder personal. Esto no fue siempre. Yo conté al principio que el síndrome de la impostora, ahí va conmigo. Yo durante años dudé de mí de manera muy, muy grande, ¿sí? Y de ratos lo sigo haciendo, pero cada vez me es más fácil porque tengo mis rituales de conexión personal y cada vez que vuelvo a mí, todo se alinea, todo se vuelve a encajar. Yo vuelvo a mi centro y cuando estoy en mi centro, mi fuego se enciende. Y entonces recuerdo cuáles son esos poderes, ¿sí? El poder de cumplirme a mí misma, el poder de la gratitud, el poder de los vínculos, las tribus y las redes que hablábamos recién, ¿sí? Y así, como, así que te invito a quedarte con esa mirada, vuelvo a los lentes, ¿viste? A esa mirada del poder personal. Eh, hay, hay una pregunta que a mí me encanta traer a las conversaciones porque es otro tema que hoy estoy comprometida con poner y poner y poner y poner, que es el tema del orgullo. Y siempre le pregunto a mis entrevistadas, ¿qué te hace sentir profundamente orgullosa de ti? ¿Cuándo te sientes profundamente orgullosa de ti? Pensando en el orgullo, no desde esa cosa como de levantar la nariz y mirar al resto como pedante. No, no, no. El orgullo, el que es una emoción que te llena, que te, ¡buah! Como que tú unos, ¡oh! Se activa. Ahí sí que el orgullo activa el poder personal, 100%, ¿sí? Que es como cuando me emociono de lo que yo he sido capaz de, ¿sí? De cómo lo hice, de cómo lo viví, del paso que di. Y pensando en esa emoción, yo podría decir que siento que, a ver, me enorgullece mucho cuando visibilizo, para mí, ni siquiera para afuera, esto tiene que ver como para mí, visibilizo los pasos que he dado. Cuando los observo, cuando tomo conciencia de, ¡ay, mira! Entre pito y flauta, con todo lo que se movió, con todo lo que tuve que cambiar, mira todo lo que sí fui haciendo. Cuando pongo el foco en lo que sí he hecho, he logrado, me he atrevido, me he cumplido, en ese momento el orgullo es increíble, increíble. Hay muchas instancias que me enorgullecen. Por ejemplo, en enero que hice por primera vez una experiencia donde yo facilité un encuentro muy, muy íntimo, muy,
muy que integra todo mi mundo y todas las vales que existen. Y lo hice además en mi casa. Haberlo hecho, haberme animado a facilitar una visualización por primera vez, haber hecho algunos rituales más chamánicos o esotéricos quizás, haberme atrevido a poner toda mi creatividad como al servicio de ese espacio, me hizo sentir tan orgullosa, pero tan orgullosa, porque me atreví a integrarme, ¿sí? Y siento que hay otro espacio donde suelo sentirme muy orgullosa, que es cuando logro mostrarme vulnerable desde una honestidad amorosa y compasiva conmigo. Yo soy, a lo largo de mi vida, he sido muy chacal conmigo misma, muy autoexigente, muy de, me falta la brecha, el gap, ¿sí? Eh, y vengo trabajando la compasión en mí, la autocompasión, ya entrando al final y al cierre de esta entrevista diferente, de este capítulo distinto. Eh, Siempre hay otra tradición que hacemos siempre en el podcast. Si es que eres nueva o nuevo por acá, este podcast tiene una playlist que se llama Temas de Mujeres con Temas, que tiene puras canciones que de alguna manera son significativas o importantes para las mujeres que han pasado por el podcast. Y esta vez yo elegí, a mí me encanta la música, escucho mucha música y en general me engancho como con las letras de las músicas, ¿sí? O sea, a mí me gusta toda la música alegre, la música que y de hecho, en general ocupo mucho música muy alegre para mis procesos porque siento que la alegría quiero que sea como parte del eje, de la columna vertebral de mi vida y de todo lo que yo haga, ¿sí? Pero hay una canción que me pareció bonito además traerla a la playlist para que esté acá, que desde el año pasado yo creo que la escucho muchísimo, la ocupo en todos los espacios donde estoy, que se llama Ritualitos, que es de Marta Gómez, una colombiana, y que, da cuenta de una manera tan linda y tan simple a la vez, simpleza, que me encanta, alegre, que me encanta, y habla del poder del ritual. Y yo soy una amante de los rituales, soy una gran ritualizadora de la vida. Estoy llena de rituales y no me canso porque los rituales me ayudan a conectar conmigo. Así que yo a la playlist traigo ritualitos para que la escuchen después. Y de palabras al cierre, como hablé tanto en esta, quise, en vez de yo decir algo, quiero compartir algo que voy a leer muy cortito, que si has estado en algún proceso conmigo seguramente ya te lo he leído porque lo amo. Es un texto breve de un libro que se llama El despertar de las musas de Beatriz Luengo y que siento que es un regalo para todas las personas del mundo que yo quiero ponerle luz para que nos llegue a todas y a todos. Dice así: ¿a quién me lee? ¿Quién eres? No eres tu estatura o tu peso, no eres tu edad y mucho menos tu género o el lugar donde naciste. Eres tu libro favorito, eres la canción atrapada en tu cabeza y lo que desayunas los domingos. Eres esa película que decidiste volver a ver y esa persona a la que eliges besar. Quizá el mundo siempre escogerá ver el millón de cosas que no eres, porque no eres de dónde vienes, eres a dónde vas. Para mí, que soy migrante, para todas las que nos reinventamos, tatuarnos en el corazón la idea de que nada de lo que ha pasado o no ha pasado hasta ahora nos determina, sino que somos hacia dónde vamos, me encanta, me abre el mundo. Y eso es lo que les deseo en estas palabras al cierre. Quiero agradecerte por estar acá y por llegar hasta este espacio. Estoy súper contenta de haber cumplido este sueño, esta idea media loca, pero bueno, tenía ganas de compartirme desde acá. Y ahora volviendo 100% a mi rol de entrevistadora, de facilitadora de este podcast, quiero decirte gracias por estar escuchándonos.
Gracias por habernos acompañado hoy y te quiero hacer algunas invitaciones muy concretas. Síguenos en Spotify y marca la campanita para que sepas cada vez que publiquemos un nuevo capítulo. Con eso estás generando un gran impacto en que este podcast llegue a más personas. Justo abajo de la descripción del podcast hay un acerca de, y ahí hay una sección para evaluar el podcast. Entra y marca las 5 estrellitas. Escucha los demás capítulos. Este es el 24, tienes 23 más para escuchar. Inspírate, deja que se te abran puertas o ventanas, entretente escuchando a mujeres comunes y corrientes y al mismo tiempo excepcionales que están abriendo camino para nosotras, que son referentes en sus mundos y en el mundo. Y comparte este capítulo con cualquier persona que se te haya cruzado por la cabeza mientras lo escuchaba. Porque seguro que si esa persona llegó a tu mente es porque necesita escuchar esta conversación. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres con tema. Te mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo capítulo que ya va a ser parte de la 5ª temporada. Quiero como agregar unas palabras al cierre, extras de esta grabación tan particular, para decir que estoy contenta, para, para decir que me encantaría que si resonaste conmigo en mi mirada, que si te emocionó algo de lo que dije, sigas conectada a mí. Sígueme en Instagram o en YouTube o búscame en LinkedIn o suscríbete a mi lista de correo. No te desaparezcas, no dejes que esto sea como algo más que pasó y bueno, sí, súper interesante. Cultiva este vínculo, aunque sea en silencio, si en algún minuto te llama o te nace la idea o la posibilidad de que yo te pueda acompañar o ayudar en algún proceso, feliz, estoy más que disponible. Pero sobre todo, yo quiero rodearme de personas que vibremos en una frecuencia similar. No personas que pensemos todos lo mismo, no necesariamente personas que hagamos todo lo mismo, pero sí que vibremos en una frecuencia similar. Y si tú sientes que eso es así, quédate cerca. Quédate cerca porque nos va a hacer bien a las dos, a ti y a mí. Eso, qué contentura tengo de haber hecho esto que hice. Ya, chao.